Sí, saludos y bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes el sermón preparado para nuestra clase de homilética, nuestro curso de homilética, el examen final, acerca de un sermón narrativo. Yo he escogido el sermón La fe de la mujer cananea. Le he puesto como título Una fe inquebrantable. Es una historia que conocemos muy bien, que está en la palabra de Dios en el libro de Mateo. Les voy a hacer la lectura bíblica en el capítulo 15 del versículo 21 al versículo 28. Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo le dijo: No soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiéndole, él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Amén. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Bien, esto es una historia que el libro de Mateo nos lo refleja, ¿no? Como acabamos de leer en el capítulo 15, acerca de la fe inquebrantable de una mujer. Pero no es la fe de una mujer cualquiera, es la fe de una mujer pagana, de una mujer gentil. Y haciendo un pequeño trasfondo de lo que estaba pasando en aquel lugar, podemos decir de que estamos viendo a un Jesús que se estaba desplazando en esos momentos, que había pasado por la ciudad de Genezaret, disculpen, cerca de Capernaum, y estaba tratando de entrar, o estaba allí en un lugar de que nosotros pudiéramos llamarlo desde nuestro punto de vista como una zona roja, zona de peligro. Recuerden que en aquel tiempo los judíos no tenían trato ninguno con los gentiles. Ellos trataban de mantenerse lo más lejos posible para mantener su pureza, bien lejos de los gentiles. Incluso evitaban tratar de entrar al pueblo gentil, evitaban tratar de tener contacto incluso hasta con los gentiles. Pero Jesús había venido al mundo para hacer muchos cambios. Y entre los cambios que vino a hacer, entre las cosas grandes que vino a hacer Jesús, fue a traer un mensaje de salvación para el pueblo gentil también. Ya él lo había demostrado anteriormente cuando habíamos visto su encuentro con la mujer samaritana. Y aquí tenía otro tipo de encuentro. No, él no fue en busca de aquella mujer. Ella vino en busca de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús había entrado allí en aquella casa, donde esta parte la podemos leer también está también en el capítulo, en el libro de Marcos, especificándonos, disculpe, que él había entrado en una casa, en un hogar para descansar, para estar allí con sus discípulos. Y aquella mujer de alguna forma supo que el maestro estaba ahí. De alguna forma ella supo que Jesús estaba en aquel lugar. Y la mujer cananea logró entrar en aquella casa, y no solo entró, sino que hizo dos cosas que fueron fundamentales. Una, se arrojó a sus pies. Y dos, le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es impresionante, verdaderamente impresionante. Impresionante porque la mujer cananea sabía quién tenía delante. Impresionante porque llegó con total humildad. Ya no llegó exigiendo nada. Ya no llegó diciéndole: Señor, tienes que hacer esto. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta es la primera enseñanza que nos puede dejar esta historia. Una gran enseñanza con respecto a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, a nosotros cuando dentro de lo que es nuestra misma relación con Dios. O sea, cuando vamos a Jesús, cuando venimos a Jesús, cuando realmente queremos acercarnos a Jesús, cuando queremos realmente aplicar esa fe que dice la palabra de Dios, esa fe, Señor, que nos es dada a nosotros como hijos de Dios, para poder clamar a Dios, llegar con la humildad que llegó esa mujer, con esa humildad de arrojarse a sus pies y con la seguridad de quien tenía delante de ella, que era el mismo Jesús, el mismo Mesías. Ella se lo dijo textualmente: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando leemos el versículo número 23, hay algo que realmente nos impresiona mucho más todavía, porque dice la palabra de Dios en el versículo 23 que Jesús no le respondió palabra. Es increíble. Jesús no le respondió palabra. Y yo me pregunto, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con Jesús en ese momento? Quizás si humanamente nos ponemos a pensar con respecto a lo que nos dice este versículo, que Jesús no le respondió palabra, ese no es el Jesús el que nos enseña las Escrituras.
Ese no es el Jesús en el que nosotros predicamos. Es como si hubiera otro Jesús. Es como si realmente fuera una historia mal contada. Y pudiéramos humanamente hacernos muchas preguntas, pero verdaderamente sabemos que en la Biblia no hay nada mal contado. Sencillamente que Jesús no le respondió. Y hay muchos que pueden decir, bueno, quizás no la escuchó. Sí, él la escuchó. Porque si la Biblia nos aclara y nos dice que él no le respondió, es porque ya él había escuchado los clamores de esa mujer. Jesús no le quiso responder. Jesús en aquel primer momento no quiso responderle a esa mujer. Y es algo que a nosotros nos tiene que enseñar mucho. Nos tiene que enseñar porque a veces nosotros nos desesperamos. Cuando a veces clamamos a Dios por necesidades que tenemos. Cuando a veces vamos delante de Jesús por una petición, por clamar por una enfermedad, por clamar por un hermano, por una situación específica. A veces clamamos por nuestro matrimonio y a veces queremos que las cosas sean así. Y las cosas con Jesús no son así. Las cosas son cuando Jesús quiera. Las cosas son cuando Jesús quiera respondernos a nosotros. Cuando Jesús quiera hablar con nosotros. Cuando Él quiera acercarse a nosotros. A veces creemos que Jesús es alguien que nosotros lo hemos diseñado. Y no nos damos cuenta que fue Jesús, fue el mismo Dios que nos diseñó a nosotros a su imagen y semejanza. Y a mí me llama mucho la atención también cuando a veces yo veo muchas personas que claman a Jesús ahora mismo con todo este problema de la pandemia. Cómo las personas se claman y por ejemplo lo hemos visto también cuando vemos quizás a veces cuando viene un evento meteorológico, un tornado, un ciclón. Y muchas personas salen y lo ven en la televisión haciendo con las manos arriba, orando y clamando y orando y clamando y orando y clamando. Pero verdaderamente las personas cuando pasan 2 días no los ves de nuevo. No los ves de nuevo orando y clamando. Sencillamente quieren que Jesús les responda al momento. A veces personas oran por sanidad y levantan las manos y oran por el enfermo y el enfermo no es sano y no vuelven a orar. Sencillamente dicen, bueno, esta es la voluntad de Dios. Él no quiso que la persona fuera sana. ¿Qué hubiera pasado si aquella mujer hubiera pensado igual? ¿Qué hubiera pasado si aquella mujer desde que se paró delante de Jesús, que Jesús le dijo, que dice la palabra, que Jesús no le respondió, hubiese puesto la marcha atrás? ¿Se hubiese retirado? ¿Qué hubiese pasado con su hija? ¿Qué hubiese pasado con su fe? ¿Y qué hubiese pasado con nosotros? Que hoy, en base a la fe de esa mujer, realmente nosotros nos sentimos verdaderamente que tenemos que ganar muchas cosas, que tenemos que fortalecernos en muchas cosas, porque esto es una gran enseñanza para cada uno de los hijos de Dios, ¿verdad? En el versículo 24 podemos leer que Jesús le dice, 23, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídelas, pues da voces tras nosotros. ¡Wow! Seguimos impresionándonos más todavía. Pongámonos en el lugar de aquella mujer. Aquella mujer llegó, tiene a Jesús delante de ella, tiene a los discípulos, está todo perfecto. Está en un lugar donde nadie los molesta, no hay nadie, no hay bulla, no hay nada que los pueda molestar. Jesús y sus discípulos en un lugar tranquilo, en un hogar. Todo perfecto para que todo se haga. Y cuando va Jesús, Jesús no le contesta. Y cuando mira hacia los discípulos, que son los que hablan, ellos solo se dirigen a Jesús y dicen, despídela, échala fuera, bótala. Impresionante. Impresionante. Creo que por muchas menos cosas de eso hay muchas personas que se han disgustado. Por muchas cosas tan sencillas a veces dentro de las iglesias, a veces en las relaciones entre nosotros los cristianos, nos disgustamos por cosas tan sencillas, por cosas tan absurdas. Y esto es algo que nosotros nos debe enseñar. Nos debe enseñar que a veces cuando en el ámbito cristiano en que vivimos cada uno de nosotros, en que nos desarrollamos cada uno de nosotros, tenemos que saber que siempre hay un plan y un propósito de Dios. No importa que en el ámbito donde nos desenvolvamos, quizás en nuestro templo, en nuestras iglesias, quizás en nuestro grupo de liderazgo, en cualquier lugar, podemos haber personas que quizás nos puedan hacer rechazo, tienen actitudes que no son consecuentes con las actitudes de un cristiano, o actitudes de distintos tipos que realmente nos confrontan. Pero esta historia de la mujer cananea nos confirma a nosotros, nos hace ver dentro de nuestro corazón que no tenemos por qué detenernos. Nada nos puede detener. Nada puede detenernos a nosotros en el propósito que tenemos nosotros de acercarnos a Jesús. Nada nos puede detener en el propósito que tenemos nosotros de desarrollar nuestro ministerio. Nada nos puede detener en el propósito que tenemos nosotros de echar afuera los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Eso es lo que demanda Jesús de nosotros. Tenerlo, actuar y caminar en nuestra vida con fe, con la fe que caminaba esa mujer. Ella llegó y realmente como si tú trataras de hacer una gran carrera y te ponen un obstáculo muy grande. El primero de ellos, Jesús no le respondió. Pero el segundo obstáculo, los discípulos le dieron a Jesús que le echara, échala a Jesús, que se vaya, como si lo molestara,
Quizás ellos también querían descansar. Quizás Jesús estaba cansado. Quizás ellos pensaron o estaban cuidando al maestro para que descansara. Pero también quizás ellos estaban cansados. Quizás son tantas las personas que en los días anteriores, cuando Jesús estaba en Genezaret, disculpa, vieron ellos que Jesús hacía sanidad y todas las cosas que estaba haciendo. Y ya como que se estaban hasta cansando. Querían descansar también. Son seres humanos. Pero la actitud que asumieron ellos delante de la mujer cananea, quizás ellos nunca se imaginaron que hoy, 2000 años después, nosotros estamos aquí mirando la actitud, las cosas, las respuestas que ellos le dieron a Jesús. Y esto es un sermón que quizás a lo mejor lo estamos hablando ahora, pero es un sermón que se predica mucho también. En muchas iglesias, muchos pastores se ha predicado mucho sobre este sermón. Y todo lo que pasó en aquel cuarto, en aquella casa, ha trascendido en la humanidad. El mundo entero llegó a conocer lo que sucedió en aquel lugar. Y la actitud de los discípulos es cuestionable. Quizás podemos cuestionarnos, wow, ¿y por qué no trataron de apoyarla? De decirle, mira, sí, ven, espérate, no te vayas, vamos a esperar, el maestro te va a atender. No, pero realmente la actitud que sí no es cuestionable es la actitud de la mujer cananea, disculpen. A veces que yo quiero hablar tan rápido que las palabras se me van delante de lo que estoy pensando. Y trato a veces de coordinar lo que pienso con lo que digo, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan. Amén. Y entonces, bueno, en el versículo 24, Jesús, cuando los discípulos le dicen a Jesús que la echara, Jesús le responde a los discípulos. Aún Jesús no torna su mirada hacia la mujer cananea. Aún Jesús no la mira a ella, la mujer cananea. Sencillamente se vira hacia los discípulos y le dice en el versículo 24, disculpen, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, Jesús le habló a los discípulos para que ella lo escuchara. Le habló a los discípulos para que ella lo escuchara. O sea, ya no tan solo Jesús no le había respondido. Ya no tan solo los discípulos le habían dicho que se fuera, sino que ahora también Jesús le está diciendo que no fue enviado para resolver su problema. No fue enviado allí a aquel lugar para resolver su problema. Textualmente le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo es posible que aquella mujer, que era una mujer gentil, una mujer que era pagana, había llegado a Jesús reconociéndolo como el maestro, y que Jesús le haya dicho textualmente con sus mismas palabras de Jesús? Nosotros no le hemos puesto una letra más aquí a la palabra. No hemos inventado nada. En las traducciones bíblicas no se han inventado nada, quizás alguna pequeña variación, pero fue eso mismo lo que le dijo Jesús. Yo no fui enviado, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Es el tercer obstáculo que encuentra aquella mujer. Se vuelve a encontrar con otro obstáculo más que la frena en su acercamiento a Jesús. Ya quizás pudiéramos decir, bueno, ya esto pudiera ser el colmo, ya hasta aquí llega mi paciencia, hasta aquí llega mi fe, hasta aquí llega la esperanza que tenía en sanar a mi hija. Pero aquella mujer no se daba por vencido. Aquella mujer fue a ver a Jesús para que sanara a su hija endemoniada. Ella no fue allí a estar un rato con el maestro, ella no fue allí a estar un rato con sus discípulos, ella no fue ni tan siquiera a cenar con ellos. Ella fue a hablar con Jesús para que su hija fuera sanada. Y ella tenía un plan. Y el plan de ella era que no se iba a detener. Ella no se iba a detener hasta que Jesús no le diera una respuesta. Hasta que Jesús no tratara de solucionarle ese gran problema que ella tenía. No clamaba por ella, clamaba por su hija. ¿Se imaginan cuántas madres ahora en estos momentos están clamando por sus hijos? ¿Cuántas madres ahora mismo tienen hijos en la droga? ¿Cuántas madres tienen hijos que están enfermos por el COVID? ¿Cuántas madres ahora mismo tienen hijos que están descarriados? ¿Y cuántos hijos también ahora en estos momentos claman por sus padres enfermos o padres descarriados, padres que se han ido de los hogares? ¿Cuántos hijos de Dios ahora mismo están clamando por otra persona? A veces nosotros en las iglesias clamamos por hermanos que tienen situaciones específicas y a veces oramos y oramos y oramos y a veces esas personas ni se imaginan que puedan haber personas que están en esos momentos intercediendo y orando por ellos. A veces en nuestros tiempos de oración en la iglesia, cuando estamos orando verdaderamente, quizás pudiéramos decir, bueno, estamos orando por el hermano X, algún otro hermano, y quizás en estos momentos ese hermano está en su casa, enfermo, o con una situación económica terrible, o por lo que estemos orando por él, y verdaderamente él no se imagina, él no piensa que en ese momento, hay personas que están intercediendo por él. Y la Biblia nos llama a eso, nos llama a orar los unos por los otros, nos llama a levantar un clamor de oración por tu hermano enfermo. Era lo que estaba haciendo aquella mujer.
Ella estaba clamando por su hija. Incluso le dice a Jesús: Señor, ten misericordia de mí. No ten misericordia de mi hija. Ten misericordia de mí. Del dolor que ella sentía por dentro durante muchos años al ver a su hija azotada por aquellos demonios. Algo que no tenía cura en aquellos tiempos. Aquello no había quien lo curara. Aquello en aquellos tiempos, solo con el poder de Jesús, era que si iba a ser salva, iba a ser sana, los demonios iban a ser echados afuera. Ella lo sabía. Esa mujer cananea sabía que su hija podía ser sana, ¿verdad? Y ella no dejaba de clamar, no dejaba de orar. Dice el versículo 25: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Wow, qué fe. Qué fe, hermano. Qué fe para no detenernos nunca. Es una fe que aunque tú no veas que las cosas delante de ti, que tú puedas seguir clamando y tú puedas seguir diciendo. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La mujer cananea era certeza y convicción. La mujer cananea era certeza y convicción. Ella no veía nada para adelante, solo veía rechazo. Ella para adelante está viendo un Jesús, pudiéramos decir hasta cierto punto, desde el punto de vista humano, como nosotros ahora en estos momentos pudiéramos decir, de un Jesús que actuaba de forma negativa. Quizás no llegó allí a encontrarse ese Jesús. Quizás llegó allí a decirles: Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Al momento Jesús le iba a decir: tu hija está sana, vete con tranquila. Pero se estaba encontrando todo lo contrario a lo que ella fue a buscar en aquel lugar. Todo lo contrario se estaba encontrando ella. Y aún así ella le dice a Jesús: Señor, socórreme. Y por primera vez Jesús dice aquí el versículo 26. Respondió él y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Increíble. Por primera vez Jesús se voltea, le habla a la mujer cananea. Y si los tres muros que habíamos visto por delante primero, o sea, la que Jesús no le había prestado atención, los discípulos, y ahora vemos ahora esta respuesta de Jesús, diríamos: wow, ¿y esto qué cosa es? ¿Y esto qué cosa es? Jesús le está diciendo totalmente a la mujer cananea que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y él le había dicho que había venido a salvar a los hijos de la casa de Israel. Y ahora está diciendo que el pan de sus hijos, el alimento de sus hijos, no está bien echárselo a los perrillos. Muchos lo pueden interpretar. Hay quien dice que le he dicho, la trató como prácticamente le había dicho que era como una perra o un perro, no sé. Pero Jesús, incluso en la forma que él estaba usando para probar su fe, usó un lenguaje, pudiéramos decir, un lenguaje suave. Porque cuando está hablando de perrillo no está hablando de algo con insulto. Está hablando en aquel tiempo, sabemos que, por ejemplo, el pueblo de Israel, los perros eran animales impuros, ¿verdad? Pero para los gentiles no, ellos tenían sus mascotas, algunos de ellos, había muchos perros por las calles, pero muchos de ellos tenían sus mascotas, que eran perros que los tenían con ellos en sus cosas que no hacía el pueblo judío, y le llamaban perrillos. Y entonces Jesús trató de seguir probando la fe de aquella mujer. Trató de seguir probando la fe de aquella mujer, usando un lenguaje que, aunque pudiera parecer un lenguaje quizás abusivo, era un lenguaje que le estaba dando la enseñanza. Era un lenguaje que le estaba dando la enseñanza porque en ese momento Jesús estaba poniendo la fe de la mujer cananea al límite. Si cuando Jesús no le prestó atención, ella no se retiró. Si cuando los discípulos le dijeron que lo echaran, ella no se retiró. Si cuando Jesús volvió a hablar a los discípulos y le dijo que él había venido solo a los hijos de los judíos, de la casa de Israel, ella no se retiró. Ahora, cuando Jesús le está diciendo, amén, bendito sea tu nombre, Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ella no podía retirarse. Esa mujer vino decidida a estar ahí hasta el final. Hasta el final iba a estar ahí. Hasta el final ella iba a estar ahí en ese lugar. Dice la palabra de Dios cuando leemos en el próximo versículo que ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Si la palabra de Jesús fue una palabra fuerte, la palabra de ella fue una palabra convincente de la fe que ella tenía. Una palabra convincente de la fe que ella tenía. Y estaba llena de fe. La mujer cananea estaba llena de fe. Estaba llena de fe porque tenía al maestro delante de ella. Porque estaba entendiendo que aunque hay momentos en la vida, en nuestras vidas, ¿no?, en que Jesús no nos presta atención, que Jesús no nos presta atención no quiere decir que no nos está dando atención. Que Jesús no nos hable no quiere decir que Jesús está en silencio. Amén. Y entonces esas cosas ella lo entendía. Y le estaba mirando en ese momento y se dio cuenta que realmente lo que Jesús le estaba diciendo, aunque era algo convincente, era algo realmente que era para que ella, como dijimos ahorita anteriormente, se molestara, se pusiera brava. Pero ella realmente le respondió a Jesús con la misma convincencia. Y se lo dijo: maestro, aún los perrillos comen las migajas de la mesa de sus amos. Es increíble. ¿Saben ustedes cómo se recogen las migajas? Para tú recoger las migajas tienes que tirarte al piso. Cuando tú tiras las migajas al piso, no hay otra forma que recogerla, que tienes que tirarte, tienes que postrarte, tienes que arrodillarte. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que Jesús le dijera, con tal de que su hija sea sana. Bendito sea tu nombre. Y realmente, pudiéramos decir que fue el punto culminante de esa historia. El punto donde Jesús la llevó hasta el extremo en que pudiéramos decir que la pegó contra la pared, para decir: hasta dónde es tu fe, mujer, hasta dónde puede llegar tu fe, hasta dónde tú puedes creer de que yo puedo sanar a tu hija. Y ella, respuesta por respuesta, le fue diciendo a Jesús, o fue el mensaje que le fue llegando a Jesús: mi fe por ti es infinita. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Y sé que las cosas que te pidamos por ti, como hizo tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Las cosas que te pidamos, las cosas que realmente pongamos delante de ti, serán respondidas. Ese era el Jesús en el que ella creía. Ese era el Jesús en el que ella realmente había oído hablar de alguna forma. Era el Jesús que había puesto esa fe infinita dentro de su corazón. Y aquella mujer logró o hizo que Jesús sanara a su hija. ¿Cómo termina esta historia? El versículo 27 nos dice, el último versículo: y entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Maravilloso. Oh mujer. Esas dos palabras nada más. Oh mujer. Jesús estaba reconociendo la grandeza y la fe de esa mujer. Oh mujer. La fe de esa mujer fue increíble. Es la misma fe que necesitamos nosotros. Muchas veces realmente clamamos a Jesús y a veces quisiéramos tener la mitad de la fe que tiene la mujer cananea. A veces clamamos a Jesús, como decíamos ahorita, y realmente cuando vemos que las cosas no son como nosotros queremos, cuando vemos que las cosas no son como nosotros proyectamos que sean, y las cosas comienzan a suceder de forma distinta, empezamos a perder la fe, empezamos a perder la motivación. Pero esta historia no está escrita en la Biblia para llenar un papel. Esta historia está escrita en la Biblia para darnos una enseñanza. Porque Jesús nos quiere enseñar con esa historia. No solo le dio una enseñanza a aquella mujer, no solo le dio una enseñanza a sus discípulos, sino que nos está dando una enseñanza a nosotros. Clama a mí y yo te responderé, nos dice la palabra de Dios en Jeremías. Y es una forma también de que nosotros tengamos la seguridad de que cuando clamamos al Padre, cuando clamamos a Jesús, aunque sintamos de que no nos está escuchando, aunque sintamos que no nos está hablando, aunque creemos que realmente Jesús no nos está prestando atención, Jesús siempre escucha tu oración y la mía. Siempre que clamemos al Padre con fe, Él escucha nuestras oraciones. Él escucha nuestras oraciones. Él escucha nuestro llanto. Él escucha nuestro clamor. Jesús lo escucha todo. Jesús está diseñado. Él se autodiseñó para escucharnos a nosotros. Su misericordia es infinita. Y aunque a veces nosotros cuando tratamos de ver esta historia y tratamos de interpretar, bueno, ¿y por qué Jesús hizo esto? ¿Y por qué Jesús se cayó? ¿Y por qué Jesús hizo esto otro? ¿Y por qué le dijo esto a sus discípulos? No tenemos que preguntar nada. Es solo creer. Es solo creer que al igual que esa mujer cananea, al igual que esa mujer cananea tuvo esa fe infinita y que su hija haya sido sana, es solo clamar ante cada necesidad que tengamos nosotros. Es solo hablar, es solo decirle al maestro: maestro, aquí estamos, maestro.
Aquí estamos, Maestro. Estamos porque creemos en ti. Estamos porque sabemos que tú lo puedes hacer. Y es no dejar de clamar, es no dejar de orar, es no dejar de hablar con Jesús, con Dios. Esa es la fe que el Jesús reclama de nosotros. Y quizás ahora mismo no sé, pero tú puedes estar pasando por una situación determinada. Quizás estás teniendo problemas dentro de tu matrimonio. Quizás ahora mismo tienes serios problemas con tu familia o tienes serios problemas en tu relación con Dios. Quizás las cosas ahora mismo no te van bien en el trabajo. Lo que te tienes que preguntar no es qué puede pasar con esos problemas, con mi matrimonio, qué puede pasar con mi familia, qué puede pasar con mi trabajo, qué puede pasar con mi llamado, qué puede pasar con mi ministerio. No son las preguntas que te tienes que hacer, sino ¿dónde está mi fe? ¿Tengo una fe inquebrantable como la mujer cananea? ¿Acaso tengo una fe inquebrantable como esa mujer cananea que se paró delante de Jesús y al ver tantas cosas que la rebotaban, que la empujaban hacia afuera y se mantuvo firme creyendo y sabiendo que las cosas podían suceder? ¿Es esa la fe que tengo? ¿Tengo alguna forma de fortalecer mi fe? ¿Hay alguna forma de que mi fe se fortalezca? Sí la hay. Claro que la hay. Mantente firme en Jesús. Mantente firme en Jesús. No mires a tu alrededor. No escuches nada a tu alrededor. Solo mantente firme en Jesús. Y mantente con la fe. Esa fe inquebrantable de esa mujer. Ese fe inquebrantable de esa mujer que nada la detuvo. Es ahí. Es ahí donde tenemos que mantenernos nosotros. Es ahí. Dios lo bendiga mucho. Amén.